Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 16, versículos 8 y 9. En esta mañana continuamos nuestro estudio del capítulo 16, que es el capítulo más extenso de Apocalipsis, que lo han llamado el gran capítulo porque muchas veces hace énfasis con una expresión superlativa gran o grande o enorme, y porque este capítulo de manera extraordinaria nos muestra el derramamiento de las 7 copas de la ira. De las 3 series que tenemos en Apocalipsis, solo una tiene unos adjetivos calificativos. La primera dice que son los 7 sellos, pero no dice 7 sellos de qué. La segunda, las 7 trompetas, pero no dice más. Pero esta sí dice que son las 7 copas de la ira. Hay unos adjetivos que explican, unos complementos directos de la oración, para decir que estas copas no pueden ser de celebración, de júbilo, de victoria, no son copas de brindis, sino que son copas de ira. Y esto es muy importante para nosotros. El capítulo 16 nos viene mostrando cómo estas copas han sido derramadas. Y hemos visto 3 copas derramadas, ¿cierto? La primera, en el cuerpo, afectando la salud, la piel, trayendo úlceras malignas. La segunda, sobre el agua salada, afectando todo lo que tiene que ver con la vida, ¿cierto?, del ser humano, trayendo juicios. Y la tercera, sobre el agua dulce, afectando la producción, las cosechas, el libre mercado y la subsistencia de las personas. Y ahora vamos a la cuarta copa, que está en Apocalipsis 16, versículos 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Esos 2 versículos son importantes para nuestro estudio, no solamente porque nos muestran la cuarta copa derramada, sino sobre quiénes se derramó y el efecto que tuvo frente a Dios en esa manifestación del juicio, de la ira de Dios, y también de la reacción de los beneficiados o de los afectados directos por esta copa. Para nosotros poder entender estas copas, que son un poco complejas, tenemos que tener nuestro eslogan en tensión: Jesucristo, Cordero Vencedor. Aquí no nos vamos a enfocar en efectos climáticos, ni vamos a enfocar en calentamiento global. Nos vamos a enfocar en cómo aquí, en esta copa y en todas las anteriores y las siguientes, se muestra que Jesucristo es el Cordero Vencedor. Y como Cordero Vencedor trae juicio sobre los enemigos, o los blasfemos, o los réprobos. Y como Cordero Vencedor es justo y santo, y tiene que aplicar todas las implicaciones o las indicaciones que a lo largo de la historia nos han manifestado. Sin embargo, a modo de introducción debemos decir lo siguiente: ¿quién de ustedes no ha escuchado hablar del calentamiento global? ¿Quién de ustedes en los medios de comunicación o en algunas series, algunos programas, o en los colegios o en las universidades no nos han hablado del calentamiento global? La mayoría de los científicos y ecologistas y ambientalistas están obsesionados con ese tema. Es un tema bastante sofisticado, ¿cierto? Y ese tema sofisticado lo que claramente dice es que se está calentando excesivamente la Tierra. Y nos dan algunas razones por las cuales la Tierra se está calentando de manera descomunal, al punto que, según algunos pronósticos, en el 2050, si no es antes, ya nadie podrá vivir, porque nos vamos a achicharrar, ¿sí? Nos vamos a tostar, vamos a volvernos un carbón. ¿Por qué? Porque el sol se está calentando mucho. Y nos dicen que el calentamiento global pues tiene varias causas. Una, la destrucción de la capa de ozono, ¿cierto? Otra, la contaminación ambiental. Otro, el tema de modo que tenemos de vida hoy a través de uso de gases, de productos químicos, de aerosoles. Y también porque dicen que hay como un exceso de calor en el sol que está llegando a la Tierra con los rayos mucho más fuertes, y que eso está afectando pues la vida y la tranquilidad. Todo eso es muy interesante, científicamente, con porcentajes, con pronósticos, es muy interesante. Pero ¿qué es lo que hay de fondo en esta teoría?
porque es una teoría, no es una ciencia, ¿sí? No es una ley, no es una norma, es simplemente una teoría, es decir, un concepto que surgió y que lo están avalando muchas entidades. La entidad abanderada de la defensa de la Tierra en cuanto a mejorar las condiciones de vida para evitar el calentamiento global se llama la ONU. Y la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, encabeza ese liderazgo. Entonces están haciendo convenciones, congresos, simposios internacionales y haciendo que los países y los gobiernos en el mundo entero firmen pactos en pro de la protección del medio ambiente, en pro del uso de gases más benévolos para la vida, menos uso de la electricidad, menos uso de químicos, protección del medio ambiente, mejores sistemas de reciclaje, mejores sistemas de locomoción para los medios de transporte y todas esas cosas que las hemos escuchado. Eso es interesante, toda la parte teórica, argumentativa es interesante, pero lo que está de fondo, que nosotros no hemos logrado digerir o discernir, es que hay toda una religión que se llama la religión del medio ambiente. Toda una religión que se llama la Nueva Era, que propone que nuestro Dios se llama el medio ambiente, y nuestro Dios se llama la tierra y el sol y la vida acá temporal, y que hay que proteger esas condiciones para que podamos vivir bien. En últimas, ¿a quién se le rinde culto? A la tierra, a la ecología, al medio ambiente y a los sistemas de vida. Y no estamos diciendo que debemos ser desproporcionados en el uso de los recursos. No estamos diciendo que debemos ser desmedidos. Por supuesto que no, somos puestos para administrar la tierra. Pero nunca la Biblia dice que nuestro Dios es la tierra y que debemos rendirle culto a la tierra. Y nunca dice la Biblia que la supervivencia nuestra depende de los recursos naturales o de los sistemas de vida natural. La Biblia dice que la vida del ser humano y de toda la creación depende de Dios. Entonces, todo ese tema del calentamiento global es una teoría falaz, es una teoría gaseosa, es una teoría que no tiene ningún cimiento. ¿Quién dijo que en 40 años o en 30 vamos a morir porque el sol no lo soportamos? Eso no dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que mientras la tierra permanezca tendrá condiciones para que podamos vivir en tranquilidad. Y la Biblia dice cosas totalmente distintas. Entonces, todo ese tema que ellos dicen que hay mayor actividad volcánica, que mayor dióxido de carbono, que mayores erupciones pues contaminantes y gases tóxicos y que eso nos va a envenenar a todos, eso no dice la Escritura. Y nosotros creemos lo que dice la Biblia. Más bien esa teoría es evolutiva, ¿sí? Y esa teoría lo que quiere es exaltar la tierra y poner en alto las condiciones de la tierra y del medio ambiente para desconocer al Dios creador. Y tenemos que ser justos en cómo entendemos las cosas. Esta copa que va a ser derramada, la Biblia nos va a dar una perspectiva adecuada para que podamos entender el tema del cuidado del medio ambiente y del sol. El texto dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Es importante cómo hay un orden lógico en el derramamiento de las copas. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué es lo primero la primera copa sobre quién recae? Sobre el cuerpo humano. Es decir, afecta la imagen del hombre, afecta la vida humana, úlceras malignas, ¿sí? Afecta la imagen y la visión que tenemos de nosotros mismos. Y eso es lo primero que hace el pecado. El pecado afecta la imagen que tenemos de nosotros mismos, haciéndonos ver asquerosos, feos y horrorosos ante Dios, aunque para el mundo nos veamos bien, ¿sí? La segunda copa, ¿qué afecta? Los mares, ¿sí? Y recuerden que dijimos que los mares no solamente son un signo de juicio en la Biblia y de naciones y pueblos, sino que también afecta todo lo que tiene que ver con el placer, ¿sí? El hedonismo, si todos los lugares de placer y de pasar bien, y de turismo, y de disfrute, y de comercio, y de intercambio comercial, están en esos lugares, y la Biblia dice que Dios los va a afectar, es decir, va a traer juicio sobre toda esa condición del hombre. La tercera copa afecta el agua dulce, es decir, la vida, la economía, la producción, ¿sí? El materialismo,
Todo el tema de ambición, de comercio, de acumulación que el hombre tiene. Y la cuarta copa será derramada sobre el sol. Y uno dice, ¿cómo se puede derramar una copa sobre el sol? El sol es enorme. ¿Saben ustedes que el sol tiene aproximadamente 109 veces, o es 109 veces más grande que el tamaño de la Tierra? Pero esta copa, que no es una copa, sino un tazón enorme que es vaciado desde el cielo, va a derramarse sobre el sol. Cuarta copa. ¿En qué día Dios creó las grandes lumbreras? En el cuarto día. Hay un orden lógico. En el cuarto día, Génesis 1:16, dice la Escritura, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. ¿Para qué Dios puso esas dos grandes lumbreras? Para alumbrar, para señorear, para hacer que hayan días y noches, para hacer que hayan estaciones y para hacer que haya vida y haya productividad. ¿Y cómo las puso Dios en el firmamento o en el espacio? ¿Como lumbreras? ¿Pero qué más dice? ¿Cómo las puso? Como señales. Como señales. Y eso es importante para lo que vamos a decir acá. Porque el libro de Apocalipsis es un libro lleno de símbolos y lleno de señales. Pero Génesis 1:16 dice que Dios creó en el cuarto día del orden de la creación, creó las grandes lumbreras como señales. Las puso como señales. ¿Señales de qué? Señales de Dios, de su plan, de su justicia y señales visibles a la humanidad. ¿Qué nos señalan a nosotros la creación estas dos grandes lumbreras? ¿Qué nos señalan? ¿A qué apuntan? ¿A qué indican? Que Dios existe, que Dios es poderoso y soberano, que Dios es absoluto y que Dios es justo. Recuerden que la luz tiene varias connotaciones en la Biblia y hemos dicho, hace algunos domingos ya no decimos eso, pero Apocalipsis en los primeros 4 capítulos está lleno de metáforas de luz. Los 7 lámparas, las 7 estrellas, los 7 candeleros, ¿sí? Muchas señales o símbolos de luz. Aquí estamos ante una enorme lumbrera que es la señal más grande de luz que tenemos todos los seres humanos y que presenciamos, que es el sol. Otro símbolo de luz. La luz significa calor, significa vida, significa luz para poder ver y caminar, pero la luz también significa juicio, porque la luz purifica, o el fuego quema, o purifica. Estamos ante esa realidad de este ejemplo que se nos está dando acá. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Lo primero que yo quiero que pensemos en esta mañana es, Dios creó todas las cosas. ¿Sí? Hay una discusión en el libro de Job, que Dios da una respuesta a Job, porque Job y sus amigos entraron en una discusión profunda, una discusión filosófica profunda, con argumentos serios. Se sentaron a las afueras de la ciudad a discutir sobre la existencia, sobre la justicia, sobre el sufrimiento, sobre la vida y el más allá. Y todos estos hombres que eran muy doctos, muy académicos, filósofos, teólogos profundos, estaban argumentando con mucha retórica. Y ellos llegaron a puntos donde se quedaron sin argumentos. ¿Sí? El argumento iba muy bien, iba desarrollándose muy bien, con buenas propuestas, con buenos discursos, pero llegó un momento donde se quedaron en un vacío en su argumentación. Y en ese argumento quedaron en silencio. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos resolver ese enigma epistemológico, conceptual, retórico para poder responder a nuestras preguntas existenciales? Y ahí interviene Dios ante ese silencio de esos grandes pensadores sobre la creación, sobre la vida, sobre el poder, sobre el más allá y sobre la justicia. Y cuando interviene Dios,
se dirige a Job y le dice Dios a Job, ¿estuviste tú ahí ayudándome a tomar las medidas de la tierra? ¿Tú me ayudaste a sostener el metro para medir el diámetro de los astros y del universo? ¿Sabes tú cuánto mide y cuánto pesa la tierra? ¿Sabes tú cuánto pesan los astros, las estrellas y quién los puso en su lugar? ¿Y quién les dio funciones y tareas que tendrán que cumplir por siempre? ¿Y ustedes se imaginan la reacción de Job? ¿Qué pudo haber dicho Job? Si Dios nos dice, ¿quién estuvo ahí para medir y para crear y para determinar? ¿Nosotros qué tenemos que decir? Es un golpe a nuestra arrogancia, ¿sí? A nuestra soberbia, a nuestra pretensión de creer que podemos discutir con Dios, altercar con Él y darle consejos, ¿sí? O darle sugerencias de qué está bien y qué está mal. En el Salmo 73, Asaf quiere darle consejos a Dios y le dice a Dios, Dios, no me parece lo que estás haciendo, no es justo. Eso que tú haces de prosperar al impío y al justo tratarlo mal, no es justo. No me parece, Dios. Permítame darte una sugerencia y acepta mi recomendación. Y el Señor le dice, no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Lo primero que tenemos que decir en esta copa es que Dios es creador. ¿Con qué permiso Dios creó la tierra? ¿Le tuvo que pedir permiso a Job? ¿Le pidió permiso al hombre? ¿Alguno de ustedes fue consultado sobre el orden y el propósito y el diseño de la tierra? ¿Alguno de ustedes le dijeron, opine a ver cómo le parece? La posición, el lugar, el tamaño, la velocidad, la dimensión, el propósito y el uso de la vida y de la existencia aquí. ¿Alguno de ustedes le llegó un correo, un email, un WhatsApp para participar? ¿Una consulta abierta? ¿Sí? ¿Una propuesta pública para opinar si nos parece o no nos parece? ¿Con qué permiso Dios creó la tierra? ¿Con qué permiso puso en su lugar los astros y le dio funciones y orden a la vida? ¿Con qué permiso? Y la respuesta es, Él no tiene que pedirle permiso a nadie porque Él es Dios. Y como Dios es autoexistente, es soberano, es autónomo, Él decide lo que Él quiere hacer y todo lo que hace es bueno y perfecto y sabio. Si Dios puso en el cuarto día de la creación 2 grandes lumbreras, eso hay, 2 grandes lumbreras. Si las puso como señales, así funcionan todo el tiempo de la existencia como señales. Si las puso a alumbrar, eso harán todo el tiempo. Si las puso en ese lugar y con ese tamaño y con esa distancia de la tierra, así estarán todo el tiempo. Ni la tierra se acerca ni se aleja. Porque si se acerca nos quemamos, si se aleja nos congelamos. Es importante esto porque el libro de Job es uno de los libros más profundos en el racionalismo del hombre, para argumentar sobre la vida y sobre la existencia. Y el hombre quiere increpar a Dios haciéndole preguntas capciosas, pretendiendo ponerle cáscaras a Dios. Y diciéndole, no es justo, no me parece. Y Dios nos dice, ¿quién te pidió la opinión? ¿Te pedí que hablaras? ¿Te pedí sugerencias? ¿Acaso pedí que tú opinaras sobre este tema? Y Job termina al final diciendo, yo no tenía ni idea de lo que decía. Yo hablaba por hablar, decía por decir, opinaba por opinar, pero no tenía ni idea. Hasta que Dios me puso en silicio y en ceniza y entendí que Dios es Dios, Él es sabio y soberano y todo lo que Él hace es perfecto. Esta cuarta copa nos pone en un orden de creación, pero nos pone también en un propósito de diseño. Dios creó todas las cosas y las creó bien. Lo que acabamos de leer de Génesis 1, 16 y 17, dice Dios puso 2 grandes lumbreras para alumbrar, las puso como señales de días y noches y estaciones, las puso para que haya vida y producción, y vio Dios que era bueno.
yo les pregunto, ¿dónde dice Dios en esa creación cuando puso a Adán y Eva y le dice, mire, ¿sabe qué, Adán y Eva? Les puse el sol, pero si ustedes no lo cuidan, les va a pasar esto o aquello. Ahí puse el sol, es extraordinario, pero ¿saben qué? No usen aerosoles, no usen mucha electricidad. Apaguen sus electrodomésticos en la noche para que ahorren energía, porque si no el sol les va a dañar. ¿Hay alguna recomendación en la Biblia sobre eso? Dios no dice, yo puse el sol y ustedes tienen que cuidarlo, administrarlo y protegerlo para que tengan vida. Lo que dice, lo puso como señales. Y el sol y la lumbrera son señales para nosotros de que Dios existe, de que Dios es soberano y es justo. Y que esa creación tan precisa, tan exacta, tan preciosa y tan fiel al diseño y al diseñador, nos atestigua de que Dios es perfecto. Es decir, ¿cómo negar que Dios existe si todos tenemos día y noche? ¿Cómo negar que Dios existe si el sol alumbra para justos e injustos? ¿Cómo pretender ignorar que Dios existe si la tierra y el universo tienen un diseño tan preciso? Los existencialistas dicen que es casual. Qué casualidad que por tantos años el sol cumple su función y la tierra gira a la misma velocidad. Qué casualidad que la tierra no se saca de la órbita. Y una órbita que no está trazada, sino que sabemos que existe. ¿Ustedes se imaginan que la Tierra dijera, como decimos nosotros, voy a girar en sentido contrario, como gira Uranio? ¿Que gira en el sentido contrario? Que pues llevo 6.000 años girando en esta dirección. O que dijera, voy a descansar un poquito de girar. O estoy 23 grados inclinada, entonces me cansé de estar tan inclinada, me voy a enderezar un poquito, inclinarme para el otro lado. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría? Increíble. ¿Y ustedes creen que eso va a pasar algún día? Nunca, nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, porque Dios es creador, porque Dios es absoluto y perfecto y porque Dios creó todas las cosas para su gloria. Y las creó para dárnoslas como señales a nosotros. En ningún lugar la Biblia dice que Dios puso la tierra para que sea nuestra Pachamama. O que Dios puso el sol para que sea nuestro astro rey. Dios lo creó para su gloria y como señal para nosotros. ¿Señal de qué? De que Dios existe, de que Dios es providente, de que Dios es fiel, pero también de que Dios es justo y severo. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Cualquier persona que explique este texto, normalmente o comúnmente se dedica a hablar de cómo debemos cuidar el sol. Y que se protejan, que usen protectores solares, que usen lentes pues, que eviten la radiación y todas esas cosas. Que si van a la playa pues vayan en una temporada donde el sol no esté muy fuerte para evitar el cáncer, evitar las alergias y afectaciones en la piel o en la vista, pero no es eso lo que está diciendo acá. Aunque la Biblia es un libro que da principios generales, el propósito de esta copa no es protegernos de los rayos solares o de los rayos ultravioletas. Ese no es el propósito de esta copa. El propósito de esta copa es mostrarnos que Dios es justo y va a traer un juicio sobre la humanidad. Y va a poner como señal de juicio el sol. Y vamos a la segunda parte, pero permítame primero leer unos textos. Job 38, 3 al 8, para que vean que no estoy delirando, está en la Biblia. Preguntaré y me contestarás, le dice Dios a Job. ¿Dónde estabas cuando fundaba yo la tierra? Interesante pregunta, ¿no? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? Un poco irónico, ¿no? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases?
¿O quién puso su piedra angular cuando andaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Quién? Respóndeme. Y Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y nosotros siempre hemos creído que ese texto solo habla de la majestuosidad y el poder de Dios, pero es que los cielos también cuentan de la justicia de Dios. No solo hablan de diseño y poder y majestad, también cuentan que Dios es justo, porque la mayoría de las afectaciones que el hombre ha tenido a lo largo de la historia ha sido por causas naturales, de inundaciones, terremotos, maremotos, temblores, tsunamis. Es decir, la tierra cuenta que Dios es justo y vengativo y severo. Y Génesis ya lo leímos, 1:14 al 16. La segunda parte que quiero que miremos en esta mañana es cuando el texto dice que el sol se le dio permiso para quemar. Miren lo interesante, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Génesis 1:14 al 16 dice que Dios creó el sol para que alumbrara, no para que quemara. Pero aquí en esta copa dice que al sol se le dio permiso de quemar y de afectar con fuego al hombre. Yo quiero que pasemos a otro punto que posiblemente no lo hemos considerado. ¿Por qué la Biblia dice que el sol quema? Entonces ahí viene todo el discurso, ¿cierto? Todo el discurso climatológico, ambientalista de nueva era, que exalta la evolución y que exalta la tierra como religión o como centro de adoración. Pues yo quiero que pensemos lo siguiente: de toda la creación que nosotros vemos, de lo que podemos observar con nuestros ojos, el sol es extraordinariamente hermoso. Ver un paisaje con un sol radiante es extraordinario. ¿Sí? Cuando vamos a tierra caliente o cuando vamos a un paisaje abierto, donde podamos contemplar los rayos del sol, el calor del sol, la luz, la vida, el colorido del sol es extraordinario. Esa es una señal de orden, de diseño. Nosotros no pudiéramos, por ejemplo, disfrutar del colorido del arco que Dios puso si no fuera a través del sol y la luz y la lluvia. ¿Sí? Toda la creación. El hombre, en lugar de reconocer que Dios es creador, ¿saben qué ha hecho a lo largo del tiempo? Romanos 1. En lugar de adorar a Dios y decir que Dios tan extraordinario, tan majestuoso, tan precioso en darnos esta creación hermosa, que ha dicho, ¡qué sol tan hermoso! Y comenzó a adorar el sol. Cuando nosotros leemos sobre algunas prácticas de grupos aborígenes, nosotros nos damos cuenta que un común denominador de los aztecas, los incas, los mayas, los muiscas que estaban aquí en esta zona, los chibchas, era adorar al sol. Los incas lo llamaban el dios Inti, ¿sí? El dios sol. Y era el Dios visible más grande de su cosmovisión o de su cosmogonía. Y decían que había un Dios invisible que era Huaricocha, que era el Dios invisible, pero que el Dios visible más grande y poderoso era Inti, es decir, el sol. Y la mayoría de las pinturas y de las gráficas que tenemos, de los legados arqueológicos de ellos, tienen como registro que ellos veneraban al sol. ¿Qué decían del sol? El sol es el que nos da vida, el sol es el que nos da productividad, el sol es el que nos alumbra y nos calienta, el sol es el que nos permite que haya cosechas. Fabuloso. Entonces adoremos al sol. Y nosotros decimos que los grupos indígenas en América Latina o en América, que todos adoraban el sol, es decir, eran idólatras. Pero nosotros olvidamos que los egipcios también adoraban el sol. Y no eran de América Latina.
Los caldeos también adoraban al sol. Los babilónicos también adoraban al sol. Es decir, no ha habido un imperio en la tierra, no ha habido una cultura en la tierra que no adore al sol, que no rinda culto al sol. ¿Y qué dice del sol? Tú eres nuestro Señor, tú eres el que nos alumbra, tú eres el que nos da calor y tú eres el que nos da vida. Te rendimos culto. Entonces hay festivales al sol, ¿sí? Hay festivales a la producción, a la cosecha, en honor al sol. Y todo eso lo han hecho todas las culturas desde la antigüedad, no solamente los grupos indígenas que fueron descubiertos hace unos 500 años. La pregunta es, ¿por qué el hombre adora el sol? Romanos 1 lo dice, porque en lugar de adorar al Creador, adoran la creación y le rinden culto. ¿Por qué esta cuarta copa dice que este ángel derrama una copa de ira sobre el sol? ¿Por qué será? ¿Porque el sol no está funcionando bien? ¿Para enfriar un poco el sol? ¿Para evitar un poco el calentamiento? ¿Para oxigenarlo? No. Lo que está diciendo aquí es, Dios creó el sol para su gloria, para el beneficio de la humanidad y para que sirva como señal de que Dios existe y es justo. Pero los hombres, en lugar de adorar a Dios, ¿qué hicieron? ¿Se postraron ante quién? Ante el sol. El Dios más antiguo adorado en la idolatría pagana es el sol. El Dios más universal de la idolatría no es la Virgen María, ni ningún otro santo de la iglesia de la tradición católico-romana, sino el Dios Sol. Y cada cultura, cada imperio le dio un nombre distinto. Recuerden que varios de los profetas, entre ellos Jeremías, Ezequiel e Isaías, condenaron la adoración al sol y a la luna. ¿Se acuerdan? Predicaron fuertemente. Muchas de las profecías antes de Cristo fueron contra aquellos que adoraban el sol y rendían culto a la luna y a las estrellas. Y uno dice, ¿entre los hebreos? Imposible. Eso que lo hagan los caldeos, los babilónicos, los asirios, los sirios, los persas. Pero los hebreos adorando el sol, eso es como que ustedes me digan que también le tienen un altarcito, o que tienen un dije ahí al sol, o que le rinden culto al sol porque los alumbra. Pero eso pasó en el pueblo hebreo. ¿Por qué fueron dispersos el pueblo, el reino del norte y del sur, a Siria y a Siria? ¿Por qué fueron llevados cautivos? Porque dejaron de adorar a Dios y comenzaron a rendir culto a la reina del cielo. La reina del cielo. Y al rey del cielo. Y no solo se postraban, sino que les daban tributos. Y les llevaban tortas. Y llevaban regalos. ¿Sí? Y hacían almuerzos en honor al sol y a la luna y a las afueras de Jerusalén y las llanuras de Palestina. Y no solo eso, sino que entregaban los hijos para ser quemados en honor a esos dioses falsos. Terrible. Y es el pueblo de Dios. Lo que la Biblia dice es, el hombre a lo largo de la historia blasfemó contra Dios. ¿Y cómo ha blasfemado? No han dicho en la mayoría, Dios no existe, sino que la mayoría del mundo ha dicho, Dios existe, es el sol. Panteísmo, idolatría, sincretismo, han sido prácticas del hombre a lo largo de la humanidad, de la historia, rindiendo culto a las cosas creadas y diciendo Dios no existe, despreciando a Dios. Dios es creador, pero el hombre adora las cosas creadas y no adora a Dios. ¿Ustedes creen que eso merece que se pase por alto? ¿Puede Dios, soberano, justo y creador, que puso el sol como señal, como símbolo, pasar por alto la blasfemia del hombre? ¿Ustedes qué creen? Que el hombre no se rinda ante Dios, sino que se rinda ante el sol. Que le llame más la atención el rayo del sol que la ley divina. Que se concentre más en el poder y en las funciones del sol y de la creación y del universo y no en el que creó todas las cosas. Los existencialistas, para negar a Dios, entonces antiguamente decían que había un eje imaginario sobre el cual giraba
la Tierra. Rotación y traslación. ¿Tendrá otro eje imaginario? Luego después hablaron de un eslabón perdido. ¿Sí? Ahora hablan de un Big Bang, ¿sí? Una explosión que se generó, pero no se sabe quién la generó, ni cuándo, ni por qué. Absurdo, ¿no? ¡Qué necios! Pero son inteligentes, ¿sí? Hacen parte de la comunidad de los sabios, ¿sí? Son prestigiosos, retóricos. Dios les dice a ellos, como les dice a Job, siéntate y respóndeme estas preguntas básicas. Elementales del kindergarten. Básicas, respóndeme, ¿estabas tú ahí cuando yo creé? ¿Tú me diste algún consejo? ¿Me ayudaste a sostener el cordel ahí para la medida? La Biblia lo que nos va a mostrar es que el hombre ha idolatrado las cosas creadas. Y no se les haga extraño que toda esa teoría falaz que reúne hoy en día más de 160 naciones defendiéndola, es justamente eso, en honor a proteger la tierra, rindiéndole culto ¿a quién? A la tierra, a la producción, a los sistemas y a las funciones temporales, y no rindiéndole culto a Dios. ¿Ustedes creen que con dejar de usar aerosoles o apagar o desconectar los electrodomésticos vamos a evitar el juicio de Dios? Podemos desconectarnos de gases tóxicos y usar energías renovables o energías más benévolas para la convivencia, pero podemos esquivarnos de esta copa que se derrama justamente sobre la humanidad. Esa viene porque viene, no el del 2050, pero viene. Porque aquí es Dios mismo el que está diciendo, yo estoy furioso porque ustedes adoran la creación y no me respetan a mí. Dios no está diciendo, el sol los calienta porque ustedes están usando muchos químicos, o por el armamento nuclear, o por gases contaminantes o tóxicos, o porque usan muchos plásticos y no hacen buena selección de las basuras o de los desechos. Dios lo que está diciendo es, Él está airado contra el impío y pecador, contra el blasfemo, contra el transgresor, y derramará fuertemente esa copa sobre el sol. El sol no tiene la culpa, hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Les voy a demostrar que ese a quien ustedes adoran les va a causar la propia muerte. ¿Recuerdan las plagas de Egipto? Las plagas de Egipto cayeron sobre los principales dioses del politeísmo egipcio. Ellos adoraban el ganado, adoraban sus cosechas, adoraban el río, adoraban ciertos cultivos y animales y plantas, y Dios hizo que cayeran esas plagas sobre esos falsos dioses para demostrarles que esos dioses no servían para nada. ¿Por qué esta copa se derrama sobre el sol? ¿El sol qué ha hecho contra Dios? Nada, el sol no ha hecho nada, el sol ha cumplido su función. Ha alumbrado, ha sido señal de días y noches y de estaciones, ha permitido que hayan cosechas y haya vida. El sol nunca nos ha calentado más de lo que Dios le estableció, ¿sí? Que son 6.000 grados centígrados. En la superficie, el sol siempre ha cumplido su función. ¿Quiénes son los que no han cumplido la función? Nosotros. Cuando la Biblia dice que Dios derrama la copa sobre el sol, es para decirle al hombre, ese es el Dios de ustedes. Ustedes adoran el sol, le rinden culto, ahora de Él mismo vendrá la justicia, porque Él no fue dado para que lo adoremos, sino para adorar al Creador de todas las cosas. Y vamos a leer algunos textos. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Calentamiento global es una doctrina de demonios. Y ustedes saben que hoy en día hay un pacto internacional para que el país que se revele a firmar los acuerdos de proteger el medio ambiente y tenerlo como prioridad, sea puesto como objetivo universal. Hay un pacto mundial, ¿sí?, que se llama el Pacto por el Medio Ambiente, el Pacto por la Vida, el Pacto por la Preservación. ¿No esa es una religión mundial? Partidos verdes, religiones verdes, movimientos verdes.
Es todo un pacto universal. Y hay gobernantes que se han desmarcado de esas políticas, inmediatamente hay unas censuras fuertísimas. Entonces hay beneficios para las naciones que firmen ese acuerdo, beneficios en muchos sentidos de apoyo humanitario y apoyo internacional. ¿Por qué? Porque ellos están a favor de. Nosotros no estamos en contra del medio ambiente, pero nosotros no creemos que el medio ambiente sea nuestro Dios. Nosotros creemos que Dios creó la tierra para que nosotros la señoreemos. La tierra no es nuestro Señor. Nosotros fuimos puestos como señores de la creación. Génesis 1 dice, señoread, gobernad, administrar y sojuzgad la tierra. No ríndanle culto a la tierra, sino solamente al Señor. Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Ezequiel 4, 4 y 6. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos, donde quiera que habitéis. Serán desiertas las ciudades y los lugares altos serán asolados. Para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán. Vuestras imágenes del sol serán destruidas, dice Dios, y vuestras obras serán deshechas. ¿A quién le está hablando Ezequiel? ¿A caldeos, a persas, a sirios? A judíos, a hebreos, antes del exilio. Advertencias previas al exilio. Ezequiel 8:16. Me llevó al atrio y adentro de la casa de Jehová junto a la entrada del templo. Entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. Y adoraban al sol postrándose hacia el oriente, en dirección a la Meca. Mirando al oriente, ¿quiénes estaban haciendo eso? 25 varones entre el templo y el altar. En Jerusalén. El templo de Jerusalén, el templo de Salomón, que Dios construyó para mostrar su gloria, para que el pueblo le adorara, dice la Biblia que había 25 varones dándole la espalda al templo. ¿Qué significa darle la espalda al templo? ¿En señal de qué? De desprecio, ¿sí? Desechamos esto no lo aceptamos, esto lo vituperamos porque esto no lo aceptamos como verdad. Y poniendo sus rostros, inclinándose ¿a quién? Al sol. ¿Quién dijo eso? Ezequiel, unos 650 años antes de Cristo. Deuteronomios 4:16, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. No seas que te pase eso. Y pasó. A lo largo del tiempo, los hombres han adorado el sol y la luna. No sea que salgas al campo y veas esa creación tan hermosa y comiences a rendirle culto al sol o a la creación. Romanos 11:8, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Y Malaquías 4:2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Queridos hermanos, eso que la Biblia advierte es un común denominador en la sociedad impía. Dios creó todas las cosas y los hombres le rinden culto a la creación. El sol es el principal ídolo de toda la humanidad de todos los tiempos. Aún de culturas antiquísimas o culturas que han desaparecido, su legado arquitectónico y arqueológico nos muestra que ellos rendían culto al sol. La cuarta copa se derrama sobre el sol y Dios le da permiso al sol para que queme y para que con su fuego mate a la gente. Dios le dio permiso. El sol no fue creado para matar a nadie. El sol fue creado para alumbrar y para facilitar la vida, para que nosotros tengamos todas las condiciones normales para vivir. ¿Ustedes se imaginan que Dios hubiera creado a Adán en el segundo día y el sol en el cuarto?
¿Hubiera podido soportar 2 días sin sol? ¿Sin día y sin noche? El sol es indispensable para la vida, pero los hombres se postraron ante la creación para rendirle culto. Romanos 1, 26 al 32 dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ese es el perfil del impío. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las practican, sino que se complacen con los que las practican. Pero aquí hay algo interesante en la parte final de ese versículo 32. Habiendo entendido el juicio de Dios. Es decir, ellos saben que Dios los va a juzgar. Ellos saben que están obrando mal. Por eso yo les decía en domingos anteriores, ¿por qué nosotros decir pobrecito? No, ellos saben que están obrando mal. Ellos entendieron el juicio de Dios, pero aún así siguen haciendo lo malo y se complacen o inducen o involucran a otros en su mal camino. Deuteronomio 17, 2 al 6. Cuando se hallare en medio de ti, es una instrucción de Dios para la iglesia, para el pueblo de Dios, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Dios, de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiese inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o al ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán por dicho de 2 o de 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. Y aquí es interesante para los que les gusta el lenguaje inclusivo, ¿sí? Lenguaje inclusivo hombre y mujer, que Dios no hable genéricamente. Si un hombre o una mujer adora al sol, sea hombre o sea mujer, ¿qué debe ser? Apedreado. Así de sencillo. ¿Por qué? Dice porque ha hecho una mala cosa ante los ojos de Dios y Dios prohibió adorar las cosas creadas antes que al Creador. Dios advirtió, 2 de Reyes 23, 5 y 11, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco, por si alguno consulta el horóscopo, y a todo el ejército de los cielos. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melet, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. ¿A quién le dedicaban los caballos? ¿A quién le dedicaban los carros? ¿A quién le dedicaban los hijos y las cosechas? Viva el sol. Dios no puede ser más claro para nosotros. Ahora, alguien puede decir, pues yo no le rindo culto al sol, ni a la luna. Yo solo consulto el horóscopo. ¿Sí? Y el horóscopo me dice esto o aquello. No, la Biblia dice todo eso está condenado por Dios, porque a nosotros no nos rige el sol ni los signos del zodiaco, a nosotros nos rige Dios y su perfecta voluntad. El horóscopo puede decir cualquier cosa, pero Dios ya dictaminó su voluntad perfecta y soberana, y eso es lo que nosotros creemos. Isaías 17, 7 y 8.
En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. ¿Les queda duda? ¿Israel adoró el sol? Entonces, ¿por qué decimos que solo los incas o los aztecas o los muiscas adoraban el sol? Idólatras, aborígenes idólatras. No, hermano, los hombres somos idólatras desde el Edén. Desde el Edén adoramos lo que se nos pase por delante, lo que se nos ocurra. ¿Por qué? Porque hemos blasfemado contra Dios y porque no hemos respetado a Dios y porque nos parece cosa fácil rendirle culto a las cosas creadas y no rendirnos ante el Creador de todas las cosas. ¿Con qué permiso el sol va a quemar a los hombres? Y se va a venir en contra de aquellos que le rendían culto. ¿Con qué permiso? No es con el permiso del hombre, es con el permiso de Dios. La ONU puede hacer esfuerzos ingentes para evitar eso, pero Dios va a derramar su copa sobre el sol y el sol se va a venir en contra de la humanidad trayendo juicio. Recuerden que la Biblia dice que el primer juicio universal fue con agua y que nunca más Dios va a volver a juzgar el universo o la tierra con agua, y puso como señal el arco en las nubes. Pero el segundo juicio será con fuego. Y aquí está hablando del segundo juicio de Dios. Uno de los símbolos del juicio de Dios es el sol, que es un sol de justicia. La Biblia no dice nacerá el sol de amor. Nos encantaría que dijera así, ¿no? El sol de bondad, ¿sí? El sol de ternura, como cuando a uno le dicen mi sol o mi solecito. Ojalá no los queme ese sol, ¿sí? Y no los deshaga. Porque en la Biblia el sol nunca es relacionado con bondad o con ternura, sino es un sol de justicia, que quema, que juzga y que escruta lo más profundo de las conciencias. El tercer aspecto del pasaje dice, y por ese gran calor con el que los quemó ese fuego del sol, los hombres blasfemaron a Dios. Y uno dice, ¿más? Venían blasfemando desde Génesis 3. Porque cuando le hicieron altares al sol, ¿qué fue lo que hicieron? Blasfemaron contra Dios. Cuando le rindieron culto a esos símbolos de la creación, ¿qué fue lo que hicieron contra Dios? Blasfemaron. Cuando no se sometieron a la ley de Dios, ¿qué hicieron? Blasfemaron. Dios les trae juicio y ¿qué hacen? ¿Cómo se llama la obra? ¿Cuál es el nombre de la obra? Increíble, ¿no? Increíble. Hay gente que dice, si Dios me sanara, yo le serviría. No, el impío nunca va a servir a Dios. Así Dios lo sane, así lo proteja, así le dé todos los beneficios. Nunca va a servir a Dios porque Él es impío, es malo, es perverso, es corrompido. Alguno dice, no, es que si yo me ganara la lotería yo sería generoso. No, será más ambicioso. O sea, no hay ningún bien que recibamos de Dios que nos haga mejores personas. No hay ningún favor de Dios que recibamos de Él que nos haga fieles o crédulos a Él. Por el contrario, más bien eso nos va a endurecer. Por eso el sabio Salomón dice, no me des tanto para que no me olvide de ti. Así que dejen de pedir el baloto. No me des tanto, no sea que llene mi corazón de altivez y de egoísmo y de soberbia. Ya tengo suficiente soberbia. No tengo nada y soy soberbio. No tengo nada y soy egoísta y ambicioso. ¿Qué tal si tuviera? Y los hombres blasfemaron de Dios. Esta parte final del texto es muy descriptiva, porque lo que demuestra es de qué están hechos estos hombres. ¿Sí? ¿Qué es lo que gobierna el corazón de ellos? No hay nada que los doblegue ante Dios. Primero se doblegan ante los astros y ese doblegarse es blasfemia. Pero cuando Dios lo juzga, en lugar de doblegarse en contra Dios, levantan su voz arrogantemente para blasfemar contra Dios. A veces uno dice, si este hombre o esta mujer tocara a fondo, clamaría a Dios. Si toca a fondo, blasfema contra Dios.
Porque el impío cuando toca a fondo se llena de más rebeldía contra Dios. Dice, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El final del texto describe realmente por qué era necesario el juicio. ¿Por qué no se podía tardar el juicio? Porque es que estas personas son malas y blasfemas. Por eso dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual. ¿Por qué? Porque ellos son blasfemos, son impíos. Y uno dice, no, pero es que es tierno y dulce. Y me dice que me quiere y me ama. Es como mi solecito. La Biblia dice, no, ellos blasfeman a Dios en todas las condiciones, en todas las circunstancias, porque ellos no tienen el favor de Dios. Y porque ellos no tuvieron en cuenta a Dios y Dios los entregó a sus propias pasiones. Por eso blasfeman el nombre de Dios y no se arrepienten. Hay como una especie de redundancia en el texto. No se arrepienten para darle gloria. Y aquí vuelve y nos lleva este texto al fin principal por lo cual Dios creó todas las cosas. ¿Por qué Dios creó todas las cosas? ¿Cuál es el fin principal y más noble de toda la creación? La gloria de Dios. ¿Para qué Dios creó al hombre? Para su gloria. ¿Para qué creó el sol? Para que el hombre al ver el sol y disfrutar el calor y el beneficio, le rinda culto a Dios. Pero dice la Biblia, ellos blasfemaron primero, dándole la espalda a Dios y poniendo su mirada hacia el oriente. Ellos blasfemaron despreciando la ley de Dios y cuando Dios los juzga, siguen blasfemando. No se arrepienten. ¿Se acuerdan que vimos en un capítulo hace mucho tiempo en Apocalipsis el tema de los escorpiones? Que cuando se abrió el pozo del abismo, ¿no surgieron mascotas tiernas? ¿Se acuerdan que salieron? Escorpiones. ¿Y se acuerdan qué pasó con esos escorpiones que causaron a la gente? Esas picaduras que causaron una mortandad. El impío es como un escorpión. Usted le da comida y le clava la ponzoña. Porque así de eso está hecho. Nosotros somos de la misma materia prima, con una gran diferencia. El Señor nos perdonó los pecados y nos hizo sus hijos. Nosotros somos igualmente malos y pecadores, pero la gracia de Dios nos gobierna, no el pecado. Y Cristo a través de su evangelio nos ha hecho que le demos la gloria a Él y que no le rendamos culto ni a nosotros ni a nadie. Es cosa muy importante esto. No podemos decir que los impíos son malos y nosotros somos buenos. Sígueme los buenos. No, los creyentes somos malos. ¿O no? ¿Qué nos detiene a nosotros de tanta maldad que se incuba en nuestro corazón? ¿Qué no nos deja obrar todo lo que nosotros quisiéramos hacer? El evangelio que nos gobierna. Hemos pasado de muerte a vida y aunque deseamos y sentimos y acumulamos a veces odio y venganza, ¿por qué no lo podemos ejecutar? Porque el Señor nos detiene, nos guarda, porque Él nos gobierna, porque Él es nuestro Señor. Gracias a Dios. ¿O ustedes no han pensado matar a alguien y desaparecerlo? ¿O no han pensado vengarse de alguien? Posiblemente de mí. ¿Por qué no lo logramos? Porque Dios nos defiende. Porque dice la Biblia que en nosotros mora el Espíritu Santo y nos anhela celosamente y nos guarda, nos pone un cerco de contención. La palabra, su Espíritu, los hermanos, que nos defiende, la misma ley civil, el gobierno que nos detiene. Pero el impío no tiene ningún marco de contención, ¿sí? Porque él vive sin Dios y sin ley. Hermanos queridos, ellos no se arrepintieron para darle gloria. Isaías 52:5 dice, y ahora ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Isaías 30:26, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor. Si son 6,000 grados, imagínense 7 veces más.
6,000 por 7, ¿cuánto les da? Casi 7 por 7. Y curaré el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Por eso Joel 1:15 dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y Joel 3:13 y 15 dice, echad la hoz, porque la mies está ya madura, venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol, el día de Dios, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Por qué Joel, que habló 850 años antes de Cristo, menciona el sol y la luna con el día de Jehová? No solo Jeremías, no solo Isaías, también Joel, también Juan Bautista, también los apóstoles hablaron del día de Jehová. Dijeron, ¡ay de aquel día! Porque será de lamento y de aullidos. Pero ¿quiénes aúllan y se lamentan? Los impíos. Pero ellos se lamentan porque no obedecieron a Dios. El impío en el día del juicio puede decir, ¡ay, lo siento, Señor, perdóname! ¿Por qué él aúlla? De furor contra Dios, de indignación contra Dios, de blasfemia contra Dios. ¿Ustedes no les ha pasado? Suele pasar en algunas familias que cuando se corrige a un hijo, ese hijo en lugar de arrepentirse termina diciendo, ¡oh! ¡Oh! No lo quiero. ¿Sí? Me da rabia. Y uno dice, ¿qué dijo? Porque en lugar de decir gracias o lo siento o me arrepiento, crujen los dientes y entre dientes, ¿qué dicen? Blasfemias. Blasfemias. Ese es el fin del impío. Y no necesita Dios permiso para hacerlo, porque Él es Dios. Él no tiene que pedirle permiso ni a la iglesia, ni a Satanás, ni al mundo, ni al impío, ni a nadie para ejecutar su plan. Sencillamente lo lleva a feliz término porque Él es Dios. ¿Podremos nosotros objetarle? Si no hemos podido objetarle su diseño de creación, no hemos podido objetarle su diseño de justicia, ¿podremos objetarle que Él eche al impío al infierno eterno? Inaudito si lo hiciéramos, porque no hemos entendido que Él es soberano y que Él es Dios. Ahora, si le vamos a objetar por qué manda a nuestra abuelita al infierno, entonces ¿por qué no le objetamos por qué nos salvó a nosotros? O sea, ¿qué vio en nosotros? ¿Vio algo bueno para salvarnos? ¿Le caímos bien, ojitos verdes, rosaditos, tiernos, para que Él se fijara en nosotros? Dice la Biblia, lo vil y lo menospreciado, ¿escogió para qué? Para avergonzar al que se cree más digno y para que su gloria sea enaltecida. ¿Puede alguien objetarle? ¿Alguien de los inteligentes aquí presentes puede objetar? Dice la Biblia, ante Él nuestra inteligencia es insensatez. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No necesita permiso para obrar. Él es soberano. Dios no necesita permiso para disciplinarnos, para corregirnos. Dios no necesita permiso para darnos lo que Él tiene. Muchos están proclamando en algunos auditorios que Satanás impide que Dios lo bendiga. Sí, entonces que allá está Satanás ahí haciendo un muro, pues evitando que Dios le mande electrodomésticos que tienes que en el cielo almacenados y carros último modelo y fincas y propiedades. Entonces que usted tiene que guerrear todos los días para que abrir un espacio para que pasen esos electrodomésticos. ¿Habrá alguien que impida la bendición de Dios? Dios es soberano y perfecto, al que quiere bendecir, bendice, al que quiere enaltecer, enaltece, al que quiere humillar, humilla, porque Él es soberano, Él da la vida, Él la quita, Él bendice, Él enriquece y empobrece, y no necesita permiso ni suyo, ni mío, ni de nadie, porque Él es soberano. Así mismo condenará, porque Él es justo y soberano. Amado Señor, gracias por tu palabra, porque nos muestras cuán poderoso, grande y sublime eres, pero nos recuerda también cuán atrevidos y osados somos nosotros. Job, tu hijo, pretendiendo altercar y pretendiendo
dar explicaciones racionales a lo que solamente exige sujeción y obediencia. Perdónanos, porque así como Job, nosotros también te reclamamos. Y a veces te reclamamos con tanta rebeldía y osadía como si no fuéramos tus hijos. Así como ese hijo mayor te reclama, todo el tiempo te sirvo y no me has dado ni siquiera un cabrito. Como si no fuera suficiente la salvación, el perdón, la vida eterna, la gracia con la cual nos sustentas, el permitirnos conocerte y vivir para ti, como si eso no fuera suficiente, como si fuera pequeña cosa disfrutar del bien mayor que eres tú y de llamarnos hijos tuyos. Perdónanos porque somos arrogantes. Acusamos al impío de blasfemo, idólatra, pero nosotros somos iguales. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque aunque siendo nosotros de la misma condición y viviendo en la misma perversión y maldad, tú nos has perdonado, porque así te plació, por el puro afecto de tu voluntad, por tu infinita, incomprensible gracia, la cual también nos humilla, porque no encontramos respuesta por qué nos perdonaste, sencillamente porque así quisiste, así lo dispusiste y porque eso te agrada y te honra. Ayúdanos a entender que tú eres justo. Ayúdanos a entender que la creación no es nuestro Dios, tú eres nuestro Dios. Ayúdanos a entender que no vivimos en función de las cosas creadas, sino en función del Creador de todas las cosas, para que tengamos temor y para que nos rindamos ante ti. Gracias por esta creación tan hermosa que nos has dado. Gracias por permitirnos vivir en este país tan hermoso y tan generoso. Gracias por permitirnos vivir en esta ciudad tan hermosa, donde nos has permitido tener familia, tener empleos y tener iglesia. Gracias, porque cada punto de la creación, cada lugar de la creación es hermoso, porque tú lo creaste. Sea en el desierto, sea en el páramo, sea en la altura, en lo tropical, todo lugar es hermoso, porque tú lo creaste para tu gloria. Y allí donde tú nos pongas, en lo recóndito de la montaña o en lo profundo del mar, nos creaste para tu gloria y nos demandarás razón de nuestros hechos. Ayúdanos a entender que tú eres nuestro Dios y que vivimos para ti. Y gracias porque toda la creación es una señal de tu justicia, de tu severidad, de tu providencia y de cómo tú pacientemente esperas, pero llegará el día en que el sol no alumbrará y que la luna no alumbrará y será el gran día de terror para el incrédulo, pero de gloria y de gracia plena y absoluta para tu pueblo. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.